Hola, buenas noches. Soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto es Ciudad 24. Vamos a platicar de una de las temáticas de mayor interés en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es la crisis hidráulica, la falta de agua que estamos sufriendo, no solamente este año, ya muchos años en la Ciudad de México, y para eso quiero dar la bienvenida a un experto en la materia, un consultor en infraestructura, Rafael Díaz Leal. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Rafael, estuvo en la agenda política de los últimos meses que si el agua estaba bien, que si el agua estaba mal, que si estaba contaminada, que no llega. Yo me acuerdo que en la Ciudad de México siempre, en la zona oriente, pues siempre han dicho, pues no hay agua, las pipas. ¿Qué está sucediendo? Mira, el tema del agua es, yo creo que una de las materias más complejas que está en la agenda pública. Como bien lo dices, en los últimos meses, bueno, no solo en los últimos meses, en los últimos años ha estado en boca de todos, pero no solo es un tema que se acote a la Ciudad de México, ni siquiera al país. Es un tema mundial. Mira, hay un dato que te quiero compartir. Hay una organización que se llama World Resources Institute, que es una organización sin fines de lucro que hace investigación en distintas temáticas, sobre todo en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Esta organización estima que al menos una cuarta parte de la población mundial está expuesta a un estrés hídrico extremadamente alto, ¿no? Y en el caso de México, yo los invito a revisar, si ahorita se meten a sus computadoras, a sus celulares y revisan el monitor de sequía de la Conagua, van a ver un mapa de todo el país donde al menos el 90% del territorio nacional tiene alguna condición de sequía alta o extremadamente alta en este momento, al menos el 90% del país. Es decir, es una condición compleja que estamos viviendo donde se combinan varios elementos, particularmente dos. Uno es la escasez del agua y otra es las altas temperaturas que estamos teniendo sobre todo en los últimos meses o en los últimos años. Es una situación que se tiene que atender desde distintos puntos de vista, desde distintos enfoques. Y en particular para la Ciudad de México, y atendiendo a tu pregunta, no es una solución fácil, no es una solución económica. En el Valle de México habitamos más de 18 millones de personas, entonces no hay problemas chiquitos en la Ciudad de México. Claro, y consumimos más agua que nunca, además. Consumimos mucha agua y también hay que desmitificar el tema del agua. Te voy a compartir también otro dato que me parece que es relevante para la gente que nos ve y que nos escucha. Del 100% del agua disponible en el país, voy a redondear algunas cifras. Más o menos el 10% se utiliza para consumo personal, ¿no? Para lavarnos los dientes, para bañarnos, para cocinar, para hervir alimentos, etc. 20% lo consume la industria. Y el resto, el 70%, se va para el campo. Agua potable. Agua potable. O sea, el campo utiliza agua potable. El campo utiliza agua potable. Entonces, si aquí empezamos a utilizar un poquito la lógica, es dónde nos tenemos que enfocar, pues principalmente en las zonas donde más se consume agua. El campo, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que tecnificar para que consuman, no solo para que consuman menos agua, Rodrigo, sino también para que sean más productivos, más eficientes. Un campo que está tecnificado, que consume poca agua, no significa que produzca menos. Por el contrario, puede producir mucho más, pero se requiere hacer una inversión muy importante en el campo. Y en materia de la ciudad, pues siempre hablamos de las fugas, ¿no? Claro. Las fugas es uno de los temas más complicados de atender en ciudades como la Ciudad de México, como el Valle de México, donde pues tenemos un sistema en el que influye la autoridad federal, están las autoridades estatales, están las alcaldías, están los municipios. El famoso Cutzamala. El famoso Cutzamala, el famoso sistema Lerma. Y hoy por hoy es muy complicado decir con absoluta precisión qué porcentaje del agua se pierde en fugas. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura tiene muchos años, claro, es obsoleta, porque el hundimiento de la ciudad, claro, también ha provocado distintas fracturas. Tiembla en la Ciudad de México. Tiembla en la Ciudad de México. Entonces, tenemos una situación en la que constantemente se le tiene que estar haciendo inversión a la infraestructura que ya existe o rehabilitación. Y suena un poco frustrante. Tú dirigiste muchos proyectos de infraestructura en tu vida, sobre todo también de infraestructura hidráulica. De pronto tienes una bolsa de dinero público y dices, bueno, queremos hacer un gran proyecto hidráulico,
pero resulta que tienes que darle mantenimiento a un proyecto antiguo. Y eso puede también, tal vez en términos políticos, no ser tan sexy a la venta, ¿no? Decir, bueno, Correcto. vamos a abrir calles, vamos a abrir tubos que están rotos, en lugar de estrenar pozos nuevos. Correcto. Y además, en materia de administración de los recursos públicos, pues tú sabes, tienes 10 pesos, es como una familia, ¿no? El ingreso de una familia tiene 100 pesos y con los 100 pesos te tiene que alcanzar para el alimento, te tiene que alcanzar para temas de salud, para temas educativos, entonces, depende de las prioridades del gobierno en curso, pues a dónde se van a dirigir los recursos. Y en el caso del agua no solo es altamente demandante en temas operativos, en el tiempo que le tienes que dedicar, sino altamente consumidor de recursos, ¿no? Cuando las inversiones que se tienen que hacer para rehabilitar una línea de conducción, para atender líneas secundarias, para instalar medidores, para hacer trabajos de sectorización o de telemetría, pues son soluciones que en el mejor de los casos te cuestan de 100 millones para arriba. Entonces no hay soluciones chicas Claro. en este sentido. Pero es un gran problema, son los impuestos de los ciudadanos, de los mexicanos, y es una necesidad básica. Hay que recordar que el sistema Cutzamala derivó la decisión después de una gran sequía en los años 60, culminó en los años 80 y tiene 40 años operando. ¿Es suficiente el sistema Cutzamala hoy para la Ciudad de México? No, no es suficiente el sistema Cutzamala, definitivamente. Es un sistema que está presionado. Es un sistema que estaba diseñado para generar entre 20 y 25 metros cúbicos de agua por segundo. Cada metro cúbico son 1,000 litros. Entonces, 25,000 litros por segundo estaba diseñado para eso. Al día de hoy, si bien nos va, se generan 15,000 litros por segundo, pero a un costo altísimo. Y no sabemos cuándo se pierde en fugas. Pues ya cuando llega al Valle de México se pierde muchísimo en fugas. Entonces, no solo eso, no solo es la cantidad de agua que se extrae desde muy lejos, sino también es la energía que implica traer el agua desde tan lejos para acá. Y si a eso le sumas que cuando llega se pierde en fugas, bueno, pues tenemos un problema mayor. Pero además, el sistema Cutzamala es escandaloso por la cantidad de agua que produce, pero no necesariamente representa la mayor parte del suministro de agua que se tiene para el Valle de México. El Valle de México se abastece de distintos sistemas, el sistema Lerma, el sistema Cutzamala, está el sistema Chiconautla y está una batería de pozos inmensa que algunos dependen de las alcaldías, de los municipios, otros los opera directamente la Conagua. La cantidad de servidores públicos que están inmersos en esta actividad diaria de proporcionar agua al Valle de México es enorme, son técnicos que tienen muchísimos años especializados en esto y de verdad es un trabajo muy agotador, es un trabajo que no puede dejar de operar ni un segundo, es como un hospital prácticamente. Entonces por eso yo siempre que hablamos del tema del agua me gusta tratar de sensibilizar a la gente que lo que nosotros vemos simplemente como abrir y cerrar una llave, detrás hay un trabajo enorme de técnicos, de financieros, de analistas, de operadores que están 24 horas en las calles sin descanso. Bien, el cambio de gobierno está en la agenda del agua, del mundo, como dices, del país y sobre todo de los chilangos. Muchos se van a acordar cuando el ingeniero Nabor Carrillo decidió hacer un vaso regulador que iba a abastecer el agua y recuperar los humedales de la Ciudad de México y quedó solamente como algo muy bonito que se veía cuando las personas que podían despegar de un avión pues veían ahí un laguito muy bonito. Pero es un reto mayor. ¿El gobierno actual va a poder con este reto? Yo creo que va a poder. Mira, hace un momento comentaba de las prioridades que tienen las administraciones, ¿no? Por ejemplo, en esta administración federal saliente, pues se hicieron obras emblemáticas, insignia, ¿no? Lo conocemos, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, algunos otros proyectos de infraestructura. Pero ¿qué viene hacia adelante bueno, por lo menos en mi opinión? Si alguien conoce la crisis en materia hídrica que tenemos el día de hoy en el país, en el Valle de México, en la Ciudad de México, uno es la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y dos, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Las dos conocen perfectamente la radiografía del problema, de los recursos que se necesitan para invertir, de los proyectos que se pueden hacer, de los tiempos que implican y los beneficios que tendrían en el corto, mediano y largo plazo para la población. Entonces yo creo que en ese sentido podemos sentirnos en buenas manos, ¿no? Yo creo que si bien hay expertos y técnicos en la Conagua, en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la Secretaría del Agua del Estado de México, también es importante que exista
el interés político, ¿no? Que exista Sí, la convicción, el conocimiento de que destinando ciertos recursos a esta materia se puede atender algo tan sensible. Pero ciertos recursos, a ver, si hay que reparar el sistema hidráulico del Valle de México, de la Ciudad de México hoy, estamos hablando de ¿cuánto? Mira, yo creo que si tratamos de hacer un estimado de cuánto se requiere para operación, mantenimiento y obra nueva para el Valle de México, yo creo que en los próximos 6 años se tendrían que estar destinando por lo menos unos 150, 200 mil millones de pesos. O sea, estás hablando del proyecto hidráulico más grande en la historia del país. Se tiene que hacer. 200 mil millones de pesos implica, pues, un proyecto del tamaño del entonces nuevo aeropuerto de Texcoco, que se canceló, o la refinería que anunciaron hace unos años. O sea, estás hablando de un proyecto de infraestructura masivo que requiere de la Federación, de la Ciudad de México y de los ciudadanos. Totalmente, totalmente. Y aquí te respondo en 2 sentidos. El primero, estamos hablando del sistema Cutzamala, que tiene más de 40 años. Estamos hablando del sistema Lerma, que también tiene más o menos la misma antigüedad. Baterías de pozos que tienen muchísimos años. ¿Hace cuántos años que no se invierte en un proyecto de gran calado en materia de infraestructura? Incluso presas, ¿no? Ahora que de pronto se habla mucho de, bueno, tenemos que invertir en sistemas de captación masiva de agua, pues esos sistemas de captación masiva de agua se llaman presas. Claro. ¿No? Esos sistemas, esas presas también tienen mucho tiempo que no se construyen. Entonces, tenemos que empezar a pensar en ese tipo de proyectos, macroproyectos, que sean prioridad del gobierno, como a mí me parece que van a ser. Y las condiciones políticas, las condiciones legislativas están dadas para que puedan hacer los megaproyectos. Yo creo que están dadas, la sensibilidad está y la presión de los ciudadanos también está. Tiene que haber mucha responsabilidad y mucha sensibilidad por parte de los ciudadanos, mucho involucramiento en las soluciones. Mira, ahora que pasaron las elecciones y hubo una participación muy alta y la gente salió a votar en paz y ejercer su derecho como ciudadanos, creo que ahora lo que sigue también es involucrarnos en verificar que las propuestas de los candidatos se aterricen y se lleven a la mesa. Estaba revisando, por ejemplo, en el caso de la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Ella claramente está hablando de un plan nacional hídrico que conste de 3 ejes. Uno, ella está hablando de tecnificar el campo, que era lo que te decía al principio de la conversación. Número 2, del reciclamiento, del reuso del agua. Claro. Y número 3, de buscar nuevas fuentes de abastecimiento. En el caso de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para la Ciudad de México, también está hablando de crear un C5 de agua, que me parece una idea interesantísima. También proteger los bosques como fábrica de agua y generadores de agua para el Valle de México. Y también en el caso del Estado de México, hay que recordar que el año pasado, cuando en el cambio de gobierno, la nueva gobernadora Delfina Gómez pues, puso el agua también como una de sus prioridades, tanto así que creó la Secretaría del Agua, a través de la cual dependen todos los organismos descentralizados, ¿no? Entonces, al día de hoy, el sistema Cutzamala debería estar, de acuerdo a su histórico de los últimos 20 años, debería estar en un 58% de su almacenamiento. Hoy está al 27%, es decir, hoy está a menos de la mitad de lo que debería estar según el histórico de los últimos 20 años. Estamos atendiendo una emergencia a las personas. Es una emergencia, es una situación crítica, es una situación delicada donde todos somos corresponsables, todos. Rafael, por último, preguntas y respuestas rápidas. ¿Estás listo? Sí, claro. ¿Tiene solución la problemática? Totalmente. ¿Existe el presupuesto suficiente? Sí existe. ¿Es trabajo solo del gobierno? Para nada, estamos todos involucrados. ¿Será parte de la agenda del nuevo gobierno? Estoy convencido que será una de las prioridades junto con el tema de seguridad. ¿Hay probabilidad de que el agua se privatice? No creo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, gracias por la invitación.